Bienvenidos como siempre a un nuevo video destacando una herramienta que sin duda es indispensable, más si te encuentras con Windows 11 y tienes problemas, porque vámonos y nos centramos en la siguiente situación donde estoy en Windows 11, pero ojo, porque te podría llegar a suceder que la papelera de reciclaje, ojo, porque la tienes completamente vacía, es decir, no tiene absolutamente nada. Recientemente se vació por alguna extraña razón, o tú la vaciaste y tenías ahí alojado archivos que, por más tonto que parezca, a veces alojamos todas clases de archivos acá, esperamos un poco, pero se nos va el avión, se vacía y necesitamos recuperar toda clase de archivos que los tengamos ahí. Y sabemos que a la par, si estás ahí reciclando constantemente, estos archivos suelen sobreescribirse en la unidad de disco y hay que mencionar que cuesta ahí poder recuperarlos. Así es que vámonos directo al grano. La herramienta eficiente para poder rescatar toda clase de archivos perdidos de papelera de reciclaje u unidades externas te lo traigo. Estoy hablando de 4D Windows Data Recovery, solución todo en uno para realizar la recuperación de los datos de manera eficiente. Obviamente la recuperación de los datos tanto para datos en tipo RAW, recuperar datos en PC que está fallando. Vamos ahora sí directo ya al grano, porque el software acá lo tengo y quiero que veamos que directamente puedo tener estas opciones: disco local acá para que haga un análisis de prácticamente todo el disco, tarjeta SD que puede estar conectada a una tarjeta SD, que esta PC está fallando, que puedo recuperar un video que está corrupto, recuperación de fotos, y nos vamos a centrar en la papelera de reciclaje porque es lo que nos atañe. Y acá destaca que tengo acá un archivo encontrado anteriormente, pero voy a darle acá volver a encontrar y que me saque fotos o videos, música. No quiero videos porque no me interesa y únicamente quiero fotos, documentos, audios no, y otro tipo, y le puedo dar aquí en recuperar para que comience a realizar un análisis exhaustivo. Obviamente va a demorar un poco acerca de todo lo que haya encontrado, escudriñado de la papelera del reciclaje. Por lo tanto vamos a pausar o voy a acelerar la toma para que veamos ya el resultado terminado. Así es que vamos allá. Y ahora sí, ya terminado, me lo ha destacado: 185.164 archivos. A continuación me destaca algunos consejos, les puedo dar en entendido y podemos basarnos en todas estas carpetas de program file, toda clase de archivos de carpetas que son un poco extrañas, pero me baso en tipo, porque en tipo puedo darle específicamente en lo que yo quiera. Por ejemplo, en archivos MPB, archivos Git, archivos Hate, archivo ICO, tengo archivos JPG y archivos JPG. Así es que podría estar observando que de igual manera puedo estarlo reparando, puedo estarlo recuperando. De igual manera podría estar reparando esas imágenes fuesen inclusive borrosas. Así es que puedo estar ahí visualizando acá el contenido de esas imágenes. Obviamente algunas claramente estarán censuradas, las imágenes que se pueden estar recuperando de forma exhaustiva, ahí las estaría ubicando. Cada una de las imágenes podría estar ahí observándose. Es una cantidad exhaustiva de imágenes y en formato PNG claramente existirán demasiadas. Obviamente existe una cantidad infinita de archivos PNG. Puedo estar previsualizando cada una de ellas y de igual manera archivos PSD, archivos SVG, archivos TIT, archivos WEC también pueden estar siendo previsualizados. Así es que mira, lo tengo acá y en documentos puedo estar observando que tengo archivos .bat, archivos .cmd, archivos con, archivos .dot, archivos de log. Tengo archivos que sería lo más recurrente, archivos PDF, que de igual modo algunos se podrían estar previsualizando solamente cuando esté ahí realizando la recuperación. Y otra clase de archivos que puede ser archivos 7zip, archivos lo que son RAR, de los más conocidos, correos electrónicos y otra clase de archivos. Bien, lo que vamos a estar realizando, no voy a estar recuperando todas estas imágenes porque son una cantidad muy inmensa de imágenes, pero voy a estar seleccionando algunas para que veamos que se estaría recuperando. Así es que vamos allá. Archivos PNG también estaría acá recuperando, así es que voy a seleccionar también algunas para efectos de este video. Ahora bien, en documentos en tipo doc voy a estar recuperando algunos, o algunos otros documentos que pueda estar recuperando para que veamos si logra acá restaurarlos por completo.
y archivos PDF también estaría recuperando algunos. Así es que ya lo tengo ahí. Esta clase de archivos que son de compresión no me interesan, y lo que voy a dar es clic en recuperar, y ahora sí que me lo lleve hasta el escritorio. Aquí en el escritorio añado una nueva carpeta, le pongo simplemente XD y le doy acá en recuperar, y le doy acá en recuperar para que de esa manera le puedo dar únicamente en recuperar solamente y comienza el proceso de la recuperación. Me dice la recuperación completada, así es que ya no tengo ninguna clase de problema al momento de ubicarme. Todo ubicarme aquí, podría estar observando, vamos a estar ubicando la carpeta y me destaca la carpeta con todos los archivos de primera instancia de los documentos JPG. Vamos a estar visualizando los archivos un poco grande, así es que mira, ahí ya lo tenemos. Archivos completamente recuperados, completamente eficientes. Me lo estaría recuperando sin ninguna clase de problemas, y claro, obviamente que algunos de estos archivos estarán completamente censurados, así es que esto es altamente personal y se ha recuperado sí, sin problema alguna, de manera eficiente. De igual manera, los archivos PNG que los puedo estar ahí previsualizando, cargando, están siendo recuperados, y los archivos de documentos en tipo de DOT, bueno, acá los puedo estar observando. De igual manera tengo aquí un archivo de Word que de igual manera acá lo tengo, de igual manera archivos PDF que acá también los tengo. Así es que bueno, finalmente es un software que se centra esto a poder recuperar los archivos que han sido completamente perdidos, eliminados, extraviados de la papelera de reciclaje de ciertas unidades extraíbles como USB, discos duros externos, del propio escritorio, por fallos del sistema o cualquier índole. Obviamente es sin duda el software pionero. Hasta aquí me despido y nos vamos a ver hasta un futuro video. Enlaces en descripción. Bye bye.